así de arriba, ¿no? Bueno, hoy tenemos un tema que, como yo dije en algún momento, esta columna para mí responde a hacer algo en esta situación de pandemia en la cual estamos todos atravesados por el miedo, por la incertidumbre, y decir que en esta oportunidad nos acompaña una amiga y una maestra en mi vida, profesora regular titular de las materias de metodología de investigación y políticas públicas, también grupera, trabajadora social, ha sido 3 veces legisladora por la Unión Cívica Radical, autora de muchas leyes de avanzada, a mi criterio, en las que yo también he colaborado como asesor, y que hoy nos va a hablar de este emprendimiento que inician con Kelly Calvo, con Gilma García, gente querida, militantes sociales de toda la vida, el Observatorio de Políticas Públicas para Personas Adultas, porque me han corregido bien la otra vez, ¿no? Ni abuelos, ni personas mayores, ni adultos mayores, personas adultas. Esta es la tendencia a nivel mundial de designar a estas personas que ya son resilientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bienvenida Marinés, la palabra es tuya, contanos un poco vos en qué consiste esta aventura en la que ustedes están. Bueno, muchas gracias, buenos días a toda la audiencia, Flavio, Gustavo, Félix, gracias por haberme invitado a participar. Es cierto que con Félix tenemos un largo camino recorrido desde la docencia, ha compartido conmigo cuestiones de la política, y en esta todavía no, porque él está en plena actividad todavía, así que no lo contamos. Nosotros formamos parte o sea, armamos un observatorio que se llama Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores, Félix. Una pequeñita corrección. En realidad son términos tanto tercera edad, adultos mayores, vejeces, son todos conceptos que la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores pretenden que se unifiquen en un solo concepto, que es el concepto de personas mayores. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se dicta la convención, que se empieza a trabajar en el 2013, se termina dictando en el 2015 y la Argentina termina ratificando esa convención, porque la convención decía que los estados partes tenían que ratificar esa convención, se termina ratificando en el 2015. A partir de ahí se pretende, de alguna manera, unificar, porque la verdad, los únicos sujetos de derechos son las personas. Entonces, digamos, las personas mayores, que ellos establecen que se va a considerar personas mayores de más de 60 años, son los sujetos de derecho, superando un poco la cosa de las edades o de los adultos mayores, sino personas mayores. Así que, bueno, nuestro observatorio se llama así, digamos, el Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores. ¿Qué es lo que propone nuestro observatorio? Primero les cuento que está enclavado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. No tiene, digamos, fue creado el año pasado, nace en el marco de un proyecto de extensión que que armamos en la facultad, y a partir de ahí se establece la creación de un observatorio que evidentemente va a tener la continuidad en el tiempo. Nosotros pensamos primero un observatorio para la ciudad de General Roca, pretendiendo que este observatorio se pueda replicar en la provincia de Río Negro. Por ahora, nuestras expectativas son fundamentalmente esas. ¿Y qué es lo que impulsa este observatorio? Bueno, tareas de conocimiento para poder estudiar, digamos, la problemática. Ustedes saben que el diseño de las políticas públicas siempre enfrenta un problema que tiene que ver con la escasez de información sobre determinadas cuestiones, que uno se pregunta, ¿cómo diseñar una política si no sé cuántas personas, en este caso, cuántas personas mayores de 60 tenemos, cómo están distribuidas, cuáles son sus necesidades?
cuántos son varones, mujeres, digamos, un poco el conocimiento. Y la verdad que en nuestra provincia ese conocimiento está sumamente disperso, y no está como, digamos, la última consolidación que hubo fue en el censo 2010, que ya tiene 10 años y que se van haciendo articulaciones y adecuaciones, pero bueno, aparentemente este año tampoco, por más que se había empezado a trabajar, me parece que tampoco vamos a tener censo. Como están los equipos técnicos trabajando, yo confío en que en 2021 podamos tener el Censo Nacional de Población y Vivienda, que es lo que de alguna manera acerca la información. Bueno, entonces, el objetivo fundamental del observatorio era esto, ¿no? Juntar un poco toda la información que está dispersa, intentando articularla en un solo cuerpo, como un lugar, digamos, que se convierta en recepción de información, y también transferir esa información a la comunidad y a los organismos públicos, que son en última instancia los que diseñan las políticas, digamos. Yo no sé, chicos, ustedes los conductores, si estoy siendo clara, cualquier cosa me paran, me preguntan. Te seguimos muy atentamente, María Inés, ¿eh? Yo tengo una pregunta. A ver, hay una pregunta. Sí. Hola María, una sola pregunta simplemente para tomar dimensión de lo que estamos hablando. En base a las estadísticas antiguas que ya tenemos, censos anteriores, ¿de qué porcentaje de la población estamos hablando? De Río Negro. En Río Negro estamos hablando, depende de las localidades, pero en general en la Argentina se ha dado un proceso de envejecimiento de las poblaciones, que dentro de un ratito voy a hablar de ese tema. ¿Cuándo se considera que una población es envejecida? Cuando tiene el 10% o más de la población mayor de 60 años. En ese caso se llama población envejecida. Nosotros tenemos algunas localidades, por más que no podría aseverarte con certeza, digamos, la información, pero de acuerdo a las aproximaciones del censo, algunas localidades que estarían superando el 10% de personas mayores. ¿Sí? Este tema es muy importante, porque como voy a decir un poquito más adelante, en realidad la política tiene que empezar a saber que va a trabajar con una población envejecida. ¿Que me estabas preguntando algo? No. Que va a trabajar con una población envejecida, que va a necesitar nueva infraestructura, muchas cosas nuevas en función de esto. Nosotros creemos que Río Negro, digamos, por los datos que tenemos, como provincia tiene más del 10% de personas mayores. O sea que sería una de las provincias que estaría con un nivel de envejecimiento. ¿Cómo nació este observatorio? Bueno, en realidad nació, nosotros integramos, que ustedes nos habrán acompañado muchas veces, integramos un grupo, los jubilados, integramos un grupo que se llamaba Jubilados Autoconvocados. Si ustedes recordarán también, en el 2016 se votó una ley que fue la denominada el Programa Nacional de Reparación Histórica, que fue una ley ómnibus. Fue una ley que contaba con una primera parte que tenía que ver con la reparación histórica. Después había algunos capítulos que eran los que a nosotros nos preocupaban, que avanzaban sobre la reforma del sistema previsional argentino, y después había un tercer capítulo que era el que efectivamente les interesaba, digamos, al gobierno de turno, que era el blanqueo de capitales, que se llamaba el sinceramiento, no me acuerdo cómo se llamaba, el sinceramiento tributario, que era para poder repatriar los capitales que la familia de nuestro presidente entonces tenía en el exterior, básicamente. María Inés, ahí surge una pregunta, porque justamente, mira, entró justo, no quiero interrumpirte, pero para que vos puedas seguir con otro tema, si querés. Sobre este tema, el tema de la reparación histórica tenía dos partes, ¿no? Era decir, acomodar la jubilación o lo que iban a cobrar a mes, y también una indemnización, ¿puede ser? No, en realidad lo que planteaba la reparación histórica era que pudieran terminar con todos los juicios. El Estado enfrentaba en ese momento una gran cantidad de juicios contra el Estado.
Entonces, en la ley lo que pretendía, la ley 27260, para los que les interese, la 27260, lo que pretendía era poner un poco de orden en eso para que se pudieran pagar las deudas con el compromiso de que los jubilados no seguirían haciendo juicios. En esa ley, en la 27260, dice cosas, digamos, en relación con la reparación histórica, fundamentalmente eso. También se crea la prestación única universal que se llama PUAN, que es bajísima, también se crea por ley. Y además lo que a nosotros nos movilizó como jubilados autoconvocados fue que en algún capítulo se hablaba de la necesaria revisión, porque se decía revisión, del sistema previsional argentino. Este es un tema muy caro a los jubilados, porque si bien nosotros sabemos que el sistema tiene muchas dificultades, que las prestaciones son bajas, aunque digan que, digamos, la seguridad social se lleva una buena parte del presupuesto nacional, nosotros tenemos que sostener, y todos los jubilados estamos de acuerdo en que debemos de sostener este sistema, que es un sistema de reparto y que es un sistema solidario, que todo el mundo que trabaja aporta, que cuando uno termina de trabajar recibe ese aporte. Con todas las dificultades que esto puede tener, nosotros creemos que es el único sistema que funciona bien. El otro día, miren, en relación con esto, ayer o antes de ayer leí un artículo en un diario de Viedma, que a veces, por esto de haber estado tanto tiempo en Viedma, me queda de leer alguna cosa de los muchachos de Viedma. Entonces hacía un análisis y decía que el sistema previsional argentino era el peor del mundo. Yo me enojé muchísimo. No, a ver, el único país en el mundo que tiene un sistema previsional como el nuestro somos nosotros. Un sistema basado en la solidaridad y en el reparto. No hay otro país que los tenga. Miren, todas mis amigas que tienen mi edad, casi 70, en el resto del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, están trabajando porque no existe la jubilación. ¿Qué existe? Que uno aporta a las cajas y que después esas cajas le devuelven la plata que uno tiene. Pero, digamos, prácticamente sin seguridad social, muchacho. Entonces, está bien, en muchas cosas no digo que no seamos los peores de todos y lo acepto, pero por favor, defendamos las cosas que han dado origen a este Estado, como la salud pública, la educación pública y este sistema solidario y de reparto que tenemos de la previsión social. Bueno, me enojé mucho y les contesté, pero todavía no me contestaron. Pero, ¿qué les quería decir, digamos? Que esa ley, la 27260, es cuando la empezamos a analizar, porque en el medio de los articulados dice la necesaria revisión del sistema previsional. Como yo Marinés, Marinés, nada, quería, como para irme echando un poco, porque todo lo que está diciendo es sumamente importante, interesante, pero me acuerdo de las primeras clases que tuve con vos y donde me llevo la sorpresa de que Argentina en realidad no construye un verdadero estado de bienestar, ¿no? O sea, después de la maestría y leyendo un poco más y haciendo mi tesis, descubro que en verdad por algunos autores como Kessler, como Thompson, del grupo del CIPEC de Buenos Aires, dicen, en verdad la Argentina construyó las bases institucionales para un estado de bienestar que incluye esto que vos decís de la seguridad social, de las políticas universales, que son la característica más importante, pero nunca llegamos al pleno empleo y a la plena industrialización, que son las dos grandes características estructurales que sí tuvieron los países centrales. O sea, hubo una acumulación para luego haber una distribución equitativa, no digo igualitaria, ya, porque esa palabra no la uso casi más, sí como aspiracional, pero digo, traigo esto que también discutimos tantas veces, que también, y yo viví en otros países, vos sabés,
no hay una conciencia tan estatizada del ciudadano. No. El ciudadano no espera tanto del Estado. Sí mucho de la sociedad civil, como en Estados Unidos, en las redes europeas, pero la Argentina también tiene esta característica que la política se estatizó y el ciudadano tiene aspiraciones de que el Estado responda a una gran medida de necesidades que hoy el Estado, que ya no acumula, no lo puede hacer. Claro, no, pero además una cosa importante que, digamos, nuestro sistema o nuestro estado, por decirlo entre comillitas, para los oyentes que no me ven, estoy poniendo comillitas, nuestro estado de bienestar estaba basado en el trabajo. Entonces, la gente que tenía trabajo, que en algún momento nosotros no teníamos estos índices terribles de desempleo que tenemos ahora, obviamente, no solo producto de las malas políticas, sino de la evolución del mercado del trabajo, de la tecnologización, Pero entonces muchas de las cuestiones de la seguridad social estaban asociadas a el trabajo. Por ejemplo, las vacaciones pagas, por ejemplo, los salarios por familia. Todo eso son, digamos, beneficios que se cubre cuando uno tiene un trabajo, entonces, o tiene un trabajo fijo. Entonces es bastante, cuando nosotros conocemos estadísticas como las de este momento, donde, qué sé yo, el 20% o el 25%, o más, o el 30%, son empleos no registrados, bueno, la seguridad social también empieza a hacer agua en esas cosas. Pero yo les quería decir que, básicamente... Una pregunta, María Inés, Sí. una pregunta que surge. Sí. A ver, Gustavo. No, yo en relación a lo que están diciendo, el estado de bienestar solo puede funcionar en países centrales. Nosotros que somos productores agrícolas y ganaderos, no podemos tener estado de bienestar. Eso es básico, porque no hay la posibilidad alguna de generar política solamente extrayendo de un ser. Hay mucho retorno acá. Y lo otro, con respecto al sistema previsional, no se está hablando, no están blanqueando algo que se hizo a partir de la masificación de esta jubilación de reparto, que son los fondos de garantía. Hay un montón de dinero que manotearon los políticos y que van reemplazando con papelitos. No está la plata de lo que se capitalizó durante la época de las AFJP. Entonces, toda esta estafa en algún momento revienta. Y eso es lo que no se está hablando. Ni siquiera del 82% móvil. Y la otra cuestión es que la clase dirigente, los políticos, ingresaron un montón de gente que nunca aportó nada por culpa de ellos que no controlaron. O sea, transfirieron el problema a la sociedad y hoy el jubilado no cobra nada. Y la plata del ANSES la han utilizado para otras cuestiones y el fondo de garantía no está. Y nadie lo quiere aclarar. Por eso esos temas hay que tocarlos. Esa plata que en algún momento pusieron nuestros padres, nuestros mayores, no está más. Se la llevaron. Hoy está en las arcas del ANSES un papelito que dice: el Estado argentino te debo tanto, pero no está la plata. Entonces por eso no están los aumentos. Eso es lo que hay que hablar. La parte de los jubilados que hoy estamos a punto de ingresar al sistema, ya sabemos que fuimos estafados y nadie habla de eso. Peor si hubieras estado en la FJP, te lo aseguro. Bueno, si querés puedo contestar un poquito. Primero, lamentablemente no coincido, no coincido con la concepción de que nosotros no podemos no tener un estado de bienestar. Yo creo que el estado de bienestar, tal como lo plantea en la historia, Birsman y todos los demás, probablemente no lo tengamos un estado de bienestar donde una sociedad donde haya más justicia, donde haya una distribución diferente de la riqueza, donde también cambiemos un modelo de acumulación. Es cierto que si nosotros nos seguimos definiendo como un país totalmente agroexportador, que
prácticamente no genera trabajo, que además, porque digamos, para plantar la soja lo que tenés que hacer es ser socio de Monsanto para que te dé las cosas para que rieguen la soja, pero la verdad, ¿cuánta gente necesitas? Todos los muchachos del campo, entre comillitas, que dicen que son la riqueza de la Argentina, millones de hectáreas, miles de hectáreas distribuidas en el país, con 3 o 4 empleados manejan toda su producción de soja, que además después la usan como presión para generar los problemas. Yo creo que está en crisis un modelo de acumulación en Argentina, creo que hay crisis de un modelo de distribución en la Argentina, pero me parece que con esas cosas nosotros podemos tener, porque de hecho lo hemos tenido un país más justo, no tan desigual como que tenemos ahora. Yo siempre cuento, porque a mí me parece que es importante, además que lo sepamos, y sobre todo los más jóvenes, mis abuelos, no hace mucho, muchachos, 2 generaciones atrás, mis abuelos vinieron de España, eran prácticamente analfabetos. Mis padres no habían terminado la escuela primaria. Yo, porque en Roca migraron a Roca, porque acá había institutos, universidades, pude ser docente universitaria. Mis hijos, tengo un hijo hoy que es un científico del CONICET, con sus abuelos que no terminaron la escuela. Entonces, a mí me parece que esas cosas que nosotros teníamos, que era lo que hacía que Argentina fuera lo que es Argentina, lo que debiera ser, no lo podemos abandonar. Esas son las cosas de Argentina que nosotros no podemos abandonar. Algunos más jóvenes me dirán, estás vieja, seguís pensando. Puede ser, pero yo creo que seguir apostando e invirtiendo en la educación pública, por ejemplo, que es lo que nos permite que haya en este país, nos guste o no nos guste, nos quieran o no lo quieran, que haya movilidad social ascendente. Porque la verdad que aún en el marasmo de dificultades que tenemos, es más difícil no tener empleo cuando uno está capacitado que ser desocupado cuando no estás capacitado. Entonces, la verdad que pese a que los ingenieros manejan taxi, ya el viejo discurso neoliberal lo recontra conocemos, yo sigo apostando a esas cosas. Entonces, a lo mejor románticamente sigo pensando que si consiguiéramos cambiar un modelo de acumulación y consiguiéramos cambiar un modelo de distribución, podríamos acceder a un estado de bienestar. En relación con el sistema, con nuestro sistema jubilatorio, que es un sistema, como digo, basado en la solidaridad y en el reparto, yo creo que en los países donde se probó, nosotros lo probamos con las AFJP, estafaron a todos los trabajadores que se asociaron a la AFJP, los estafaron. Cuando el gobierno nacional decide apropiarse de los fondos de la AFJP, la gente que empieza a ver cuáles eran sus resúmenes no tenía nada, porque fue una timba. Y fíjense, en esta ley 27260 no dice nada, pero en sus equipos técnicos, porque esta ley crea una comisión, esto fue lo que nos moviliza a los jubilados autoconvocados, esta ley crea una comisión para analizar el sistema. Y nosotros, bueno, por contactos, porque participábamos de muchas organizaciones, empezamos a ver qué estaba pensando la comisión. Y la comisión estaba pensando en un sistema mixto, que fuera que los trabajadores hicieran un mínimo aporte en la caja del Estado y que después eligieran a dónde aportar. Se gestaba la segunda estafa a los jubilados argentinos. Por eso no la dejamos pasar nosotros. Se gestaba la segunda etapa. ¿Saben por qué? Porque se cumple la apotegma de que el Fondo de Sustentabilidad se lo rifaron. Y es cierto, yo no digo que no, pero cuando los fondos del Fondo de Sustentabilidad se prestaban para algunos programas como el Procrear, por ejemplo, que permitió que los jóvenes de clase media pudieran, o algunos sectores más desprotegidos pudieran tener su casa y ahora devuelven la plata. A mí no me preocupa que el Fondo de Sustentabilidad gaste eso. ¿Saben qué me preocupa? Me preocupa que el gobierno de Macri se encargó de bajar los aportes patronales. Y al bajar los aportes patronales, también vacían las arcas del ANSES. Y estas cosas también hay que decirlas, chicos, porque no es casual, digamos, que estemos como estemos, con un fondo maltratado, con pocos recursos del ANSES, porque esto tiene que ver con claras y activas políticas, tendiendo a desmembrar al Estado. Entonces yo digo, el otro día escuchaba que alguien decía, me parece que el ministro Culfa,
decía, bueno, a lo mejor en algunas regiones habrá que ver, bajar los aportes para incentivar, y a mí no me gusta nada que hablemos de eso, porque bajar los aportes es para el Estado, son perder recursos que se pueden... Después vamos a discutir cómo ponemos esos recursos y dónde los ponemos. Yo creo que en proyectos y en programas productivos, la plata hay que utilizarla, que tenga recupero y que permita que se vayan actualizando esos fondos. Por eso no creo que el ANSES deba ser una caja, tampoco como hizo el gobierno, el gobierno de Macri, prestarle a la Maru Vidal plata del Fondo de Sustentabilidad al 0,5% de interés, muchacho, caputo. Bueno, entonces esas cosas nosotros tenemos que decirlas y intentando volver, pero espero que más o menos se entienda. La Porque verdad, nosotros... le decimos a la gente que estamos hablando con María Inés García, una especialista, y te digo, van llegando un montón de mensajes. ¡Ah, qué bueno! Te cuento un mensaje que me Sí. mandan, seguramente son o docentes o empleados públicos, porque dice, los últimos aumentos, lo que han hecho, han incorporado a la masa salarial, pero en negro. Es decir, no Claro. va tampoco Claro. a la cuestión en blanco, sino no va a la caja de reparto, digamos. Claro, Gustavo. es como, No, como el perro. Perdón, no sé si alguien quería hablar. Digo, es como el Sí, perro sí. que se come la cola. Bajamos Claro. los aportes, es como el perro que se come la cola. Entonces, no le planteamos los aumentos porque ahorramos desde los estados provinciales o qué sé yo, pero eso entonces no integra tu futuro. Y además yo lo digo ahora y después lo voy a retomar. Tenemos un largo futuro, porque la verdad ya no nos morimos tan fácilmente, porque la verdad que hay todo un alargamiento de la esperanza de vida. Entonces uno es persona mayor a partir de los 60, a los 65 ya no te consideran más en la población económicamente activa y te moría a los 85, digamos. Ahí Gustavo te quiere... Bueno, sí, en relación a eso, todo esto que usted mencionó es lo que se viene. No hay posibilidad de que este gobierno, más que cualquiera, pueda zafar de las nuevas propuestas que se establecen para integrarse al mundo. Ahora viene una reforma laboral y en esa reforma viene el achique de los aportes patronales. A la par, hace 20 años que lo vienen haciendo los gobiernos provinciales. O sea, pagan en negro. Acá en Río Negro desfinanciaron UNTER, desfinanciaron la caja de jubilaciones, IPROS. desfinanciaron IPROS. Pero eso es una responsabilidad de la clase dirigente. O sea, la persona que trabajó aportó lo que le dijeron y aportó. El encargado de controlar es el que falló. Y ahora ese que falló transfiere la responsabilidad a los que habían hecho las cosas bien. Por eso los reclamos tienen que ser muy asertivos. No puede ser contra cualquiera. Se robaron la plata, la mal usaron, hicieron mal las cosas. Entonces debe haber una responsabilidad de algún tipo. Y con respecto a la edad jubilatoria, no va a pasar mucho que la van a ampliar. Y sí, lo escuchaste, Slim. No. Slim, que marca la agenda de los países latinoamericanos, sí, dijo que hay que jubilarse a los 75. No, por favor. María Inés, una pregunta de un oyente que a lo mejor no entendió. ¿El sistema mixto actualmente está vigente? No. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. La oyente aparentemente no entendió bien, pero ¿el sistema mixto está vigente? No. Es una propuesta. Nosotros por eso salimos a la calle como jubilados autoconvocados y lo que empezamos estuvo muy fuerte la idea de hacerlo, pero quedó totalmente, esa idea quedó absolutamente, digamos, abandonada y en este momento se habla de fortalecer, digamos, al sistema único de previsión que sería nuestras jubilaciones. Yo en relación con lo que decía el compañero, la verdad que es cierto. Yo quiero decir una sola cosa. Fui mucho tiempo política, digamos, la verdad que intenté laburar todo lo que pude, lo mejor que pude.
seguí viviendo en mi casa de todos los días, comprando en el almacén de la esquina como compro, tengo una excelente relación con la comunidad. Yo creo que hay muy malos políticos, creo que no es buen discurso para afuera denostar de la política, creo que hay muy buenos políticos y además creo que los buenos y los malos, los políticos buenos y los políticos malos, son producto de una sociedad. No es que cayeron de la estratosfera y están gobernando. Digamos, una sociedad en un momento determinado se pone de acuerdo sobre determinadas cosas y eso es la democracia, muchachos. Bueno, corregiremos, los más malos los iremos corriendo, los que están los buenos. Sí, Félix. A ver, yo creo que, digamos, también es importante marcar, volviendo al tema del observatorio, que cuando la sociedad civil se organiza y postula y presiona y genera grupos de presión, esto lo dice la teoría, lo dice Easton, pero lo hemos vivido vos, yo y todo el mundo, y los muchachos son claramente ejemplos. Este es un programa plural, donde todo el mundo puede opinar, donde podemos opinar diferente, con respeto, como decían hoy temprano los chicos, pero donde realmente no está comprobado que las democracias delegativas en América Latina han fracasado, que las democracias parlamentarias están en una crisis, que los partidos políticos hoy están en una crisis terminal, podríamos decir. Terminal. Hay algunos estudiosos que hoy hablan, por ejemplo, de los pluripartidos o los grupos, las alianzas que van de la derecha a la izquierda, atravesado por el centro, pero digo, estamos frente a un cambio también en la política, y me parece a mí que esto que ustedes hacen, que me gustaría que puntualices en qué están trabajando ahora, la gente a dónde puede dirigirse para colaborar, para hacer voluntariado, porque me parece a mí que en parte el ciudadano debe empoderarse y debe perder un poco ese temor a opinar y temor, no sé si en el Facebook de Flavio o dónde, pero leí una vez que decía, voy a hacer algo arriesgado, voy a opinar, creo que fue el tuyo, Flavio. Entonces, nos pasa eso. También hay como decir, los políticos son malos, pero como vos dijiste, no nacen de un repollo. Esta sociedad engendra estos políticos, algunos en una frase bastante conservadora para mi gusto, pero que tiene su sabiduría, dice, los países tienen los gobernantes que se merecen. Entonces también tenemos que los ciudadanos, y este programa y mi presencia hoy, y que tenga este espacio y que podamos estar debatiendo estas cosas, es una muestra de que los ciudadanos debemos levantar la voz. La semana pasada hablábamos de un proyecto prácticamente que no está en la agenda del debate público, que es el Gran Amarillo, ¿no? Entonces, yo quisiera que vos puntualices en qué están trabajando ustedes y si la gente quiere por ahí ayudar, quiere enterarse, cómo hace para contactarlos. Bien, bueno, yo quiero decirles que cuando nos cansamos de estar en la calle, los jubilados autoconvocados, pensamos, bueno, hay que superar la instancia de la militancia callejera, que además duró 2 años y fue maravillosa porque nos permitió contar a la gente todas estas cosas. Fue una forma de militancia por la temática muy importante. Cuando dijimos, bueno, hay que darle otro grado de institucionalidad, así nace el observatorio, como una propuesta nuestra, pero que compartimos con otras organizaciones. O sea, son parte del observatorio, los jubilados autoconvocados, la bancaria, la Fundación Quillagua y el Colegio de Abogados de la Ciudad de General Roca. Todos ellos conformamos, y el Observatorio de Derechos Humanos, todos ellos conformamos el observatorio. Básicamente, como yo decía, la idea del observatorio era como ir recopilando información y también ir sensibilizando sobre este nuevo fenómeno que es el envejecimiento, digamos, activo de las personas que hoy tienen 60 años o 63 o 65 o 70 y que no están trabajando porque ya el sistema no les permite que trabajen más, pero sí, digamos, están activos y pensando y todo lo demás. Entonces, yo quería dejar algunas cositas claritas, ya voy a lo que me pedía Félix.
Ustedes saben que en el 2050, que la verdad nos falta tanto, se va a duplicar la población de más de 60 años. Se va a duplicar. En el 2050 va a haber el doble de población mayor de 60 años. Evidentemente, los adelantos tecnológicos que hacen que uno, y las mejoras en la calidad de vida, porque también es cierto que hay mejoras en la calidad de vida, hace que la gente viva más, unida a este fenómeno de la baja tasa de fecundidad. Cada vez nacen menos niños, la gente decide armar su familia más tarde, con lo cual la tasa de fecundidad baja. Entonces, digamos, se dice que por primera vez el 10% de la población, de toda América Latina tiene más de 60 años. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa un desafío para la familia, un desafío para la sociedad y un desafío para las políticas, porque las familias de golpe se encuentran con que antes uno envejecía y necesitaba cuidados y había 5 hijos que se repartían esos cuidados. La verdad que nosotros vamos a estar complicados, ni les cuento a ustedes, porque cada vez las familias tienen un niño que va a ser el encargado en algún momento de cuidar a sus padres cuando avance un proceso de deterioro. Digamos, cada vez hay menos gente dentro de la familia, porque la familia se compacta más para cuidar. Y además, el proceso de deterioro es tardío, pero llega porque la gente, como yo decía recién, al haber esta baja de la tasa de mortalidad, la gente vive más, porque hay más ciencia al servicio de las personas. Entonces, todo esto es un desafío. Es un desafío para las familias que tienen que prepararse. Ustedes vieron que el ministro Arroyo siempre habla de las tareas de cuidado. Él dice un factor de ingresos van a ser las tareas de cuidado. Y aunque no lo expresa así, el ministro está haciendo referencia a estas cosas. Cada vez va a haber más empleos que tengan que ver con la necesidad de cuidar, mientras el resto de la familia trabaja o hace sus cosas, de estas personas mayores que obviamente van teniendo niveles de incapacidad crecientes, digamos, porque bueno, tampoco es tan fácil sobrevivir a los 85 años, uno, aunque no tenga graves problemas, tiene problemas de movilidad, ya no maneja, ya no puede hacer las compras solo. Entonces, todo eso, ahí hay un factor económico que hay que tener en cuenta. A mí me place cuando lo escucho a Arroyo decir eso, porque creo que están teniendo desde la visión económica como un factor importante de desarrollo. O sea, en términos de las familias, hay que prepararse para esto, hay que prepararse para tener cuidados y atenciones. En términos urbanísticos, muchachos, nosotros estamos trabajando bastante, incluso hemos tenido contactos con una chica urbanista una arquitecta que se llama Mijail Orihuela, y le planteamos la necesidad de que de a poco la ciudad vaya acomodándose para ser una ciudad más amigable con las personas mayores. Conseguimos que, no sé si digo conseguimos o si fue, pero nosotros habíamos mandado una nota a la municipalidad para que en la reforma de los canalitos pongan asientos, fíjense qué pavada, asientos 10 centímetros más altos, que le permite que el jubilado no tenga el jubilado o la persona mayor no tenga dificultades para sentarse, que esté más fácil para sentarse y para pararse. Por ejemplo, poner barras en todas las cuestiones, las rampas, poner barras para que la gente pueda agarrarse. Pequeños detalles que hacen que la ciudad sea un poco más amigable para estas personas. Que evidentemente somos un montón. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado de modificaciones en el transporte. El observatorio también nos juntamos con la directora del IPPB, con Inés Pérez Ravento, y un poco le planteamos que en los próximos programas hay que empezar a pensar en las dimensiones más grandes, porque en el futuro las familias más jóvenes van a tener seguro alguna persona mayor a su cargo. Digamos, esto va a pasar casi segurísimo. ¿Qué es lo que Félix me preguntaba cuáles son las acciones? Bueno, las acciones han sido fundamentalmente, cuando nos podíamos juntar, nos juntábamos en la facultad,
todos los miércoles de 10 a 12, todos los miércoles recibíamos a todo el mundo. En este momento, obviamente, la facultad está cerrada, no nos podemos juntar ahí, somos todos, o la mayoría, personas de riesgo, con lo cual hacemos nuestras reuniones y trabajamos tanto con la arquitecta como con Inés y todos los demás, trabajamos por Zoom. Pero nosotros habíamos empezado un ciclo que se llamaba Debates Actuales sobre los derechos de las personas mayores, y ahí discutimos bastante, digamos, hicimos distintos encuentros, discutimos sobre este famoso tema que hoy está de vuelta en boga, que es la movilidad jubilatoria, discutimos sobre el maltrato de las personas mayores, porque lo que suele pasar es que en las familias donde hay personas mayores, muchas veces se apropian las personas mayores, son las únicas que cuentan a veces con una tarjeta y con un ingreso que es mínimo, pero que es un ingreso, y que tienen acceso a una obra social, que es el PAMI, y que además tienen acceso a determinadas cosas que les ofrece el ANSES. Entonces muchas veces se dan situaciones de abuso, que los hijos, para que no vaya al banco, se le quedan con la tarjeta, y con lo cual, así que estuvimos capacitando sobre todo a los operadores de personas mayores, estuvimos capacitando bastante sobre el tema del maltrato. Y después, cuando podíamos salir, trabajábamos mucho sobre cuáles son los derechos de las personas mayores. Volanteamos 2 veces la ciudad, no dándoles el volante a las personas mayores, o sea, dándoselos, pero además mostrándole a los jóvenes, a los chicos, cuáles son los derechos de las personas mayores, para que los jóvenes vayan tomando conciencia de cuáles son. Y uno de los más importantes es lo que tiene que ver con las ausencias de discriminaciones, digamos, ¿no? Bueno, Marinés, sí. Marinés, bueno, Sí. como nos vamos quedando con poco tiempo, Ya veo, ay. Siempre en mi columna, y la idea mía es como intelectual orgánico, gramscianamente hablando, y como un trabajador asalariado, hacer un link con la pandemia. ¿Qué link podés hacer vos con este trabajo que ustedes vienen haciendo con el tema pandemia? Y con eso cerraríamos, y paso el chivo de mi próximo invitado el sábado que viene. Sí, y cómo no. Nosotros, además, quiero dejar un minuto por si me quieren hacer preguntas, porque por ahí lo veo que los chicos están activos, a lo mejor. Nosotros, ya te digo, hemos estado trabajando bastante en la pandemia. Cuando superamos esta cosa de que no nos dejaban salir, no podíamos hacer las compras, no podíamos movernos, quedamos paralizados, y después dijimos, bueno, muchachos, la tecnología la usan los pibes porque no la podemos usar nosotros. Y dentro de nuestras posibilidades estábamos usando Zoom y encontrándonos. Lo que hicimos fue en nuestra página de Facebook, sacamos recomendaciones para las personas mayores. Recomendaciones, nos enojamos mucho, yo por lo menos me enojé mucho, cuando salió esta cosa de la reta, de que no nos dejaban movernos, porque me parece bien el cuidado. Ahora, hay que tener cuidado, valga la redundancia, con el cuidado, porque si no estás casi condenando a la incapacidad. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que la gente tome todas las precauciones, sobre todo a las personas que cuidan personas mayores, que tomen las precauciones, pero que no las incapaciten más de lo que las personas las incapacitan. O sea, me parece que esto es como importante. El único dato que quiero decir es que una encuesta muy interesante, después acepto las preguntas, una encuesta muy interesante que hizo la Facultad de La Plata, demuestra que los que menos han sufrido la pandemia son las personas mayores. ¿Por qué? Excepto, por supuesto, a la gente que se enfermó, que mala suerte y falleció, pero las personas mayores son personas que están alejadas del mundo laboral, con lo cual tienen un ritmo diferente. Y a mí me pasó, yo no extrañaba no salir, porque hace un montón de tiempo, hace 4 años que estoy jubilado, 5, hace un montón de tiempo que no salía. Entonces mi ritmo se alteró un poquito, pero bueno. Así que esta encuesta es muy interesante, si a alguien después le interesa el tema, la puede buscar, está en internet, una encuesta sobre que las personas mayores no sufrieron tanto la pandemia. Porque bueno, de alguna manera el impacto del encierro fue mucho menor para ellos
que para todos aquellos como ustedes, Feli, los profesores universitarios, que estaban teniendo un ritmo de salir toda la mañana, de ir a la facultad, de preparar, de ir y venir, de golpe, en tu casa, frente a la máquina, que te genera un estrés terrible, bueno, digamos, esto era como para decir, bueno, la situación está complicada, pero nosotros no la estamos pasando tan mal, no estamos viendo a nuestros seres queridos y eso es muy doloroso y eso es el único tema que las personas mayores marcaban, la necesidad de ver a sus seres queridos. Eso sí impacta, no poder jugar con los nietos, que es para todos nosotros como un bálsamo, digamos, eso impactaba. Pero en el resto de las cosas no habían afectado tanto su alimentación, no afectaron tanto su vida cotidiana, digamos, excepto lo que tiene que ver con el manejo de los afectos. Bueno. María Inés García, del Observatorio de Políticas Públicas para, ¿cómo decíamos, Félix? Personas mayores. Mayores, muy bien. Le digo, Félix, quedaron un montón de preguntas, porque la radio tiene esta cuestión. Vos vas hablando, la gente va anotando y después manda el mensaje y nos quedamos sin tiempo. Quedaron un montón de cosas, un montón de reflexiones, algunas las iba anotando yo, porque seguramente Félix en algún momento te va a volver a convocar de nuevo. Han quedado un montón de cosas. La página del Facebook. La página, preguntaron 2 veces por la página. Dijiste una página, pero no la escucharon. Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores, que lo busquen ahí. Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores. Ahí está la página. Perfecto. Por favor. Y yo como responsable de la columna me comprometo a trasladar después estas preguntas al Facebook del observatorio y tendrán respuesta a través de ese Facebook. Sí, Marinés, muchísimas gracias, siempre tan generosa y solidaria y sobre todo emprendedora. Estás en tu jubileo, pero estás súper engallada, dirían los brasileros, comprometida. Entonces, por supuesto, mi admiración, mi respeto a una gran amiga, pero una gran maestra que nos sigue dando el ejemplo. Y como nos pasó con el tema de ciudadanía ambiental, seguramente te vamos a estar convocando a más gente del observatorio para escuchar más acerca de este trabajo tan importante, tan estratégico que ustedes están realizando. Te doy el último minuto y medio para que te despidas. No, solamente quiero agradecerte a vos, Félix, y agradecerle a los chicos, porque la verdad que estos espacios para poder hablar de estas cosas, piensen que están dándole el espacio a un sector de la población que si bien está cobrando importancia, es gente que ya no es económicamente activa, que está con otras problemáticas, así que la verdad que le agradezco un montón al programa, que me parece súper importante, muchísimas gracias por invitarme, y quedo a su disposición para todas las preguntas. Yo también tengo un Facebook personal, que es María Inés García, así que cualquier pregunta pueden hacerme ahí y ningún problema. Muchísimas gracias. Un Face desde el cual también opinás y generás polvadera, amiga. Hablando de mis épocas, vos me presentaste está como Flavio, que si voy a hacer arriesgado, voy a opinar. Vos que me presentaste como diputada de la UCR, que en paz descanse, digamos. No, ¿cómo decir eso? María Inés, para nosotros ha sido un lujo. Félix, la verdad que lo tuyo es un trabajo. Llamó Mauricio. Llamó Mauricio, dice. No le gustó. No, han quedado un montón de mensajes y lo vamos a transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga, maestra María Inés García, del Observatorio de Políticas Públicas para personas mayores. Está bueno porque vamos aprendiendo esto que nos supera en lo simbólico, me parece bien. Bueno, nada, yo voy a presentar mi próximo invitado, que va a ser el próximo sábado, que es el doctor Joaquín Castillo de Mesa. Vamos a salir directamente a Málaga, España, desde donde él nos va a estar hablando de su ciudad, donde él está trabajando en la Universidad de Málaga.
y que va a estar hablando del trabajo social en la era digital y las nuevas relaciones virtuales en el momento de la pospandemia. También Joaquín nos va a estar contando acerca del Congreso Internacional sobre Trabajo Social Digital y cómo hoy se está trabajando en situación de pandemia por sistemas virtuales, por aplicaciones, por una serie de sistemas para intentar llegar a esas familias. El otro día Gustavo y ahí en la mesa decían esta pandemia también que tenemos de la violencia de género, ¿no? Yo creo que si se acuerdan los chicos, en algún programa me invitaron a hablar de eso, y es la otra pandemia de la que no se está haciendo visible. Bueno, ¿cómo entran los trabajadores sociales? ¿Cómo pueden llegar? Bueno, Marinés participó del conversatorio con Joaquín, así que algo está enterada, así que sigue ella en la militancia social, pero bueno, nuestro invitado va a ser el profesor, doctor Joaquín Castillo de Mesa. Vamos a tener una comunicación directamente con Málaga, España. Pensemos que acá son las 12 del mediodía, ya son las 17 horas, así que le vamos a cortar la merienda. Muchísimas gracias, Gustavo, estimado amigo Gustavo, Ariel Toricelli, te escuché un montón y en algún momento entro un poquito más temprano, así te doy un poquito el debate, Toricelli. Tiro un poquito de pimienta a la mesa, Toricelli. Sí, no, pero hoy pero bueno, la temática excelente. A Flavio, muchísimas gracias. Y bueno, la próxima semana, el próximo sábado, el doctor Joaquín Castillo de Mesa desde Málaga, hablando con nosotros sobre el tema de la intervención en lo social en tiempos de pandemia de COVID-19. Muchas gracias al programa por alojar mi columna. Gracias, Marinés. Y muchas gracias a nuestra invitada. Gracias, invitada profe. del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.